lo más importante que te puede dar la carrera y es el mayor valor, ¿no? Que yo creo que es la diferencia entre los ingenieros y cualquier otro tipo de tal, ¿no? Esa capacidad de decir, tengo un problema que no tengo ni idea. Cómo es independizarse, empezar de cero en una ciudad sin conocer absolutamente a nadie, una nueva empresa, nueva vida. Es un reset al final esto. No hay un momento en el que dices, soy exitoso y aquí ha acabado todo, ¿no? Creo que el éxito al final es un progreso y creo que el éxito integral del ser humano, pues... Buenas, Antonio. O Hola. Tony para los amigos. Exacto. Lo primero de todo, ¿te ha costado mucho llegar hasta aquí? Bueno, la verdad es que el madrugón de esta mañana ha sido interesante, la verdad. ¿Sí? Sí, venimos desde Madrid, me he levantado como a las 5:30 y luego, bueno, pues 3 horas del AVE, más luego otra hora hasta venir aquí, o sea, la verdad es que ha sido madrugón Ha sido un importante. buen Sí, sí, sí. recorrido, ¿no? Bueno, no te preocupes, que seguro que nos lo vamos a pasar bastante bien. Ujú. Solamente para empezar, para romper un poco el hielo, tengo una pregunta para ti. Ajá. Me gusta siempre hacer una preguntita para empezar un poco Sí, el podcast, digamos, con algo que nos dé un poco más de margen para poder soltarnos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es para ti el éxito? uf, pregunta dura, ¿no? En plan, ay, pregunta rompiendo el hielo, pero aquí a lo grande, ¿no? Claro que sí. A ¿Qué ver, significa para ti? ¿Qué es el para ti término el...? éxito al final es algo como muy personal, ¿no? Yo creo que cada persona pues le da su propio significado, ¿no? Ujú. Yo asocio al final el término de éxito con el término felicidad, ¿no? Al final, pues una persona feliz es una persona exitosa. Creo que van muy de la mano, ¿no? Ujú. Entonces, creo que la felicidad se encuentra en el progreso. Creo que somos, el ser humano por naturaleza es inconformista. Siempre necesitamos el progreso, ¿no? Para poder sentir Sentir que estamos esa avanzando. felicidad. Exacto. O sea, para mí, en el momento en el que te estancas en cualquier área de tu vida es cuando empieza a aparecer, pues, la frustración, pues eso, los primeros síntomas de infelicidad. Entonces el éxito para ti no es algo que se alcanza, sino que Para es como un mí, camino. exacto, para mí el éxito no hay un momento en el que dices soy exitoso y aquí ha acabado todo, ¿no? Creo que el éxito al final es un progreso y creo que el éxito integral del ser humano pues es tener progreso en múltiples áreas, me explico, pues al final no me sirve nada que laboralmente te vaya todo muy bien si luego físicamente no te cuidas o no cuidas tu Ujú. alimentación, al final son muchas variables que hay que tener en cuenta pues para poder decir que una persona es exitosa, Es ¿no? exitosa. Yo incluiría aquí pues, el aspecto laboral, muy Ujú. importante, el aspecto de la salud también es clave y el aspecto pues, también emocional, ¿no? Pues el tener unas buenas relaciones, buenos amigos, tu pareja, tu familia. Creo que tienen que ir todos de la mano y que si te falla una de esas patas, al final pues va a influir mucho en tu infelicidad y por lo tanto ya no te consideraría una persona exitosa, ¿no? Si te falla algo de eso. Me gusta tu Así, así, definición así, de así éxito, me gusta, desarrollando, ¿no? me ha gustado tu definición de éxito. Te has defendido muy bien. Bueno, a ver, te comento un poco cómo irá un poco estructurado lo que viene siendo el podcast de hoy, ¿vale? Como siempre suelo programar más o menos. Inicialmente hablaremos un poco de tus inicios, de qué has estudiado, un poco em, las trabas que te has ido encontrando por el camino, tu primer trabajo. Luego hablaremos también ya un poco más de la parte profesional, Ujú. un poco de qué es lo que haces tú. O sea, porque tú eres ingeniero fotovoltaico, ¿se puede decir así? Bueno, sí, se puede decir que soy Solar PV Engineer, en plan ingeniero de plantas fotovoltaicas. Vale, que en inglés Eso es siempre lo que suena hago. mucho más. Sí, sí, suena como mucho más cool. Vale, pues Sí, ingeniero de plantas fotovoltaicas. vale, perfecto. Pues hablaremos un poco más de tu profesión, de qué haces tú exactamente, tu día a día. Ujú. Hablaremos también de otros temas un poco de tu recorrido, porque, bueno, me consta que has pasado por diferentes empresas, has tenido que cambiar de ubicación en varias ocasiones, con lo que eso conlleva. Y finalmente también hablaremos un poco de, digamos que las personas que quieran dedicarse en un futuro a este tipo de profesión, cuáles serían los pasos que deberían seguir o qué recomendaciones les darías para que se ahorren más Sí, que en nada algún que plan otro comentar un disgusto. poco Sí, todos los errores que he cometido yo para que sirva de ayuda y que para pues que, alguien pues exactamente. no vuelva a pasar por ellos o se lo Vale. puedan ahorrar, ¿no?
Lo primero de todo, tú eres de Albacete. Soy de Albacete, exacto. De Albacete. Albacete. No voy a Eh, hacer el chiste de Albacete. esa gran incógnita de España Sí, 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 sí. ¿Albacete existe? Sí, 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 existe, sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste primaria allí? Sí, o sea, en Albacete pues he vivido toda mi vida hasta los 25 años Ujú, y allí pues he estudiado todo. Ahí hice también el grado de Ingeniería Mecánica, lo estudié en vale. Albacete y también tuve allí mis primeras experiencias profesionales. O sea que al final todo mi desarrollo y mi formación académica ha sido básicamente ahí Vale, en ¿qué Albacete. hiciste? Entiendo que hiciste, bueno, primaria, secundaria, luego Sí, o hiciste algún sea, bachillerato o directamente hiciste sí, un ciclo primaria, secundaria, bachillerato y luego pues el grado. selectividad y grado. ¿Grado de Sí, qué exacto. exactamente? Grado en Ingeniería Mecánica. Ingeniería mecánica. Sí, grado en Ingeniería Mecánica. Vale, a mí me consta, por ejemplo, aquella primer temática. Me consta que en la ingeniería mecánica se ve poco de mecánica. Esto es así, porque yo hice ingeniería electrónica, por lo que no tengo conocimiento al 100%, Claro, a ver, aquí el pero... tema de, tú por ejemplo, hablas con la gente y dices, soy ingeniero mecánico, ¿no? Y pues el típico comentario que te suelen decir es, hostia, pues mi coche, no sé qué, tal, pues al final en el que en ingeniería mecánica tenemos algún tipo de asignatura de motores, Ujú, pero vamos, no tenemos ni idea de lo que es la mecánica de la automoción como tal, vale, sino que pues es una carrera que estudia la mecánica, pues la física a nivel de estructuras, a nivel de termodinámica, a nivel vale. de fluidos, a nivel de procesos de fabricación, ¿vale? Pero lo que la gente puede esperar de la carrera o lo que se ve desde fuera, de lo que es la ingeniería mecánica, no tiene nada que ver, ¿no? Es Y... un mecánico de coches y, bueno, sí que es cierto que luego, pues, hay salidas profesionales relacionadas con la automoción, ujú. pero es una carrera que al final es muy amplia, se tocan muchos palos y luego, pues, te puedes especializar en muchas cosas diferentes, como fue en mi caso, que yo pues me especialicé más en el tema de las energías renovables. Vale, ahora entraremos un poco más en detalle a las energías renovables porque ahí hay bastante cositas que Ujú. quiero comentar contigo. ¿Por qué hiciste una ingeniería mecánica? Vale, a ver, esto al Es final, decir, es algo que te viene de... claro, al final yo tengo que reconocer, nunca tuve una vocación clara de decir, quiero ser ingeniero mecánico, ¿no? Hay gente Vale. pues que tiene la suerte de De que decir, mira, sabe lo quiero que... ser médico, quiero ser abogado, tal, pues. En mi caso, al final, pues yo sabía más o menos, o tenía intuición de más o menos lo que me gustaba más, lo que me tiraba más, lo que me tiraba menos. Sabía que me tiraba mucho pues todo el tema de ciencias, de las matemáticas, la física, eran asignaturas que yo al estudiarlas sentía que me costaba no menos esfuerzo, sino que pues se me pasaba el tiempo Vale, se te hacía más ameno volando. Claro, por quizás. ejemplo, estás en el instituto, pues haces un examen de historia y yo notaba que ahí pues tenía que chapar muchísimo, El se me tiempo hacía hacía... El aburrido. tiempo Claro, exacto. se dilataba, Pero ¿no? pues haces matemáticas tal y ves que vas resolviendo problemas, suponen un reto. Ujú, Son asignaturas pues que también pues tienen su grado de dificultad, ¿no? vale. Y tal, pero al final pues en esos retos también está el encanto, ¿no? Pues, de la matemática, de la física. Entonces, como te decía, no tenía muy claro el qué, pero yo sabía que tenía que ir por ahí los tiros, ¿no? Entonces, al final, pues decidí hacer ingeniería mecánica sin tener 100% claro a qué me iba a dedicar, Vale. pero sí que sabía que era una carrera que al final se tocaban muchas materias y que, bueno, pues a lo largo del camino, pues iba a experimentar y en función a lo que a mí más me interesara o me llenase más o tuviese más proyección laboral o por lo que sea, pues Ujú. ahí tiraría, ¿no? También es posible que influyera el hecho de que quizás una ingeniería al final siempre te va a dar más salidas profesionales quizás que otro tipo de... Sí, a ver, obviamente cuando tú inviertes 4 o 5 años de tu vida o 6 en formarte, Ujú, pues al final no deja de ser una inversión y tú esperas obtener un un retorno de retorno, esa ¿no? inversión, La ¿no? famosa promesa de cuando terminas la Obviamente, carrera. entonces, claro, pues obviamente, pues también no nos vamos a engañar, todos buscamos pues formarnos y luego pues Poder tener vivir al de ello. menos vivir de ello, tener un trabajo que Claro. nos agrade, nos guste y que obviamente pues nos dé para vivir y demás. Entonces, Vale. obviamente pues el aspecto económico pues también va de la mano y siempre se ha dicho que las ingenierías pues suelen tener más salidas laborales que muchas Que otras otras carreras. carreras. Vale. Una vez terminas la ingeniería mecánica, ¿cómo es tu primer trabajo? ¿Cómo consigues tu primer trabajo? ¿Cómo es el proceso ese en el que, vale, he terminado la carrera, a mí me han prometido que como ingeniero yo voy a poder trabajar bien y tener un buen sueldo? Al final Ujú. eso es lo que en principio uno espera. ¿Cómo es ese proceso de decir, vale, he terminado la carrera? O ya Ya. empezaste a trabajar incluso antes de terminar. ¿Cómo fue ese Sí, a ver, proceso? primero quiero
marcar un punto y es el hecho favor. de que tú estás estudiando en ingeniería y yo estaba un poco rayado en el sentido de decir, estoy terminando mi título de ingeniería mecánica y Ujú. realmente no sé lo que hace un ingeniero mecánico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace un ingeniero mecánico? Es decir, yo termino, pero claro, porque tú vas superando tus asignaturas de álgebra, cálculo, estructuras, termodinámica, tal, pero dices, es que no sé, o sea, yo voy a llegar a una empresa y realmente yo no ¿Tú sé qué, lo que qué sabes hace un hacer? ingeniero, ¿no? Sí, claro. Luego al final empiezas a trabajar y luego te das cuenta que no es tanto el qué aprendes en la carrera, Ujú. sino las habilidades, la cultura que te da, o sea, los valores Ujú. que te da el grado, ¿no? Lo que realmente es el verdadero valor, yo creo que hacer la carrera de ingeniería. No tanto, porque luego Quizás el saber buscarte la vida, ¿no? sí, o sea, tener la capacidad, pues eso, de análisis, tener la capacidad de tener un problema, saber buscarte las mañas como para poder Claro. solventarlo. Creo que eso es lo más importante que te puede dar la carrera y es el mayor valor, ¿no? Que yo creo que es la diferencia entre los ingenieros y cualquier otro tipo de tal, ¿no? Esa capacidad de decir, tengo un problema que no tengo ni idea, no me he enfrentado nunca a este Nunca. tipo de problema, no sé ni nada, Sí. pero el no saber a lo mejor la solución ahora mismo, pero sí el decir, vale, pues tengo que tirar por aquí, tengo que tirar por allá para llegar hasta una solución, o, ¿sabes? Vale. Entonces creo que al final esa es la principal habilidad que te da lo que es el grado. Dicho esto, Ujú. también quiero recalcar mucho la importancia de lo que son las prácticas de empresa, porque mucha gente dice, bueno, las prácticas de empresa, ser becario, no te pagan, no sé qué. Al final, eso puede marcar mucho lo que es tu proyección laboral, ¿no? Al final, es tu primera experiencia laboral, Ujú. es al final tu primera especialización y a partir de ahí vas a empezar a construir tu carrera. ¿Dónde Entonces, hiciste las prácticas? lo hice en una empresa de Albacete y ya era una empresa de energías renovables. Vale. Y bueno, pues ahí pues eres becario, no tienes ni idea, llegas el primer día. Yo empecé en un sector de la fotovoltaica. Ya te digo, yo en la carrera no me enseñaron cuatro Cuatro conceptos, cosas. te enseñan un poquito de AutoCAD, un poquito tal, pero realmente el trabajo como tal no lo aprendes hasta que Estás allí estás en el ahí, sitio. ¿no? Y te enfrentas a retos que tampoco te forman en la carrera, por ejemplo, pues todo el tema de la comunicación, todo el tema de gestionar con personas, ¿no? Que Vale. son temas que no Que te no se trata. toca Claro, exacto, en la carrera directamente, de una forma exacto. directa. Quizás indirectamente sí que te toca trabajar con... Pero bueno, es un, digamos, un tono Son lo que se llaman menos... las denominadas soft skills, que al final pues tienes que ir desarrollando a medida que pues, vas trabajando y demás. Entonces, bueno, pues yo ya estaba terminando el grado y antes de terminar entré pues de becario en esta empresa de Albacete. Vale. Y estuve pues en ese periodo de formación de 6 meses y bueno, mientras lo compaginaba también con el TFG. Esa fue una época un poco intensa en mi vida porque claro, era pues trabajar de 7 a 3 por la mañana y luego por la tarde pues o echarle otro rato para sacar el TFG con los nervios, las prisas de que todo saliera bien, etcétera, etcétera. Claro. Y esa fue mi primera toma de contacto con el mundo laboral en el que, bueno, pues sin tener mucha idea, pues ya te vas haciendo una Y, idea de lo que es de verdad un trabajo de ingeniero y demás. y digamos que ese primer trabajo dedicado más a energías renovables, quizás no tenía mucho que ver o exactamente es lo que esperabas cuando terminaste la ingeniería mecánica. Es decir, qué expectativas tenías tú cuando terminaste la ingeniería a nivel de a qué te ibas a dedicar? O fuiste como descubriendo un poco que quizás es un mundo que te apasionaba, que te gustaba y fuiste... Sí, o sea, ya te digo, o sea, al final yo no he tenido nunca una vocación clara de decir, mira, me quiero dedicar a ser el tema de las energías renovables y demás. Simplemente, pues al final es por tema de sensaciones. Al final tú ves que es un sector que te llama la atención, ¿no? Porque está en auge ahora el tema de las energías renovables, hay mucha inversión, al final, pues también todo el tema de mensaje positivo de que, pues todo el tema del cambio climático, como que puedes aportar, ¿no? Tu granito de arena, pues Vale, para luchar parte de la contra, pues sociedad. pues al final aportar en esa transición energética, Vale. ¿no? Que se está realizando actualmente. Entonces, al final yo vi la posibilidad de entrar en una empresa de energías renovables, me llamó la atención Y y dije, oye, pues dijiste, por intuición, por aquí por tiro. saber algo que realmente conecta contigo, pues tú pues tiras hacia allá, ¿vale? Vale. Puede ser que parezca que es por ahí y luego te das cuenta que no, que a lo mejor tu vocación o donde te sientes cómodo, pues cambia o te has Bueno, a equivocado, lo que ver, sea. al final están Al los ingenieros que han final, acabado siendo profesores o claro, cosas muy exacto. O dispares que dices, bueno, sea, a ver, al pero... final es un proceso de autoconocimiento, de ir conociéndote e ir un poco, pues creo que por aquí me puede ir bien, creo que por allá me va a ir bien y luego pues es un constante aprendizaje. O Vale. sea, y obviamente pues el trabajo que tengo yo ahora mismo tampoco me veo
30 años haciendo lo mismo. O sea, al final pues también quiero una evolución Vas y nunca se evolucionando. sabe si pues igual de mañana me dedico a otra cosa diferente. En fin, al final es un poco ir por sensaciones e ir por lo que conecta contigo en el momento vital en el que te encuentres. Vale, 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 muy bien. Pues vamos a movernos un poquito, ¿vale? Una vez tú terminas la carrera, empiezas de prácticas en esta empresa dedicada a las energías renovables en Albacete. ¿Cuánto tiempo estás en esta empresa y en qué momento, digamos, cambias o das el salto a otra Sí, compañía? Entiendo que este primer trabajo es un poco tantear un poco la zona. sí, exacto. Al final pues eres becario, son tus primeras responsabilidades, ver un poco cómo va el mundo laboral, hacerte una idea de qué es el trabajo de ingeniero, pero claro, pues al principio tienes muy poquitas responsabilidades, simplemente ver y tal, ir cogiendo cositas, y a medida poco a poco vas pues asumiendo cada vez mayor número de responsabilidades. Vale. Ahí estuve 6 meses en esta empresa, Ujú. lo que es el periodo de internship there. Vale. Y luego, pues, después de esta empresa, pues me surgió la posibilidad de entrar en otra empresa también dentro del mundo de las energías renovables que pude acceder gracias a este periodo Vale. de becario, gracias a esta experiencia de 6 meses, pude entrar en otra empresa más potente también en Albacete, que era una multinacional, bueno, es una multinacional francesa, ¿vale? Es una EPCista. Una EPCista es una empresa que se dedica a la construcción y a la operación y mantenimiento de los parques solares. Vale. Y bueno, pues eso fue otro salto en el que, claro, pues ahí pues entras en una empresa de mucho mayor tamaño, mucho mayor medios y muchos compañeros con muchísima experiencia, pues ahí te empiezas a empapar de la experiencia de los demás y eso supone un crecimiento. Eso fue para mí el salto cualitativo más importante. Para Vale, mí, pero que claro, yo tú ya entras consideraría. en, digamos, en esta empresa ya con algo más de experiencia, de forma que entras quizás más Claro, tranquilo, o sea, ¿o no? entré gracias a los 6 meses de experiencia, es decir, pues ya tenía nociones un poquito tal, Vale, pero en esta empresa no entré como ingeniero como tal, sino también entraba como ingeniero en prácticas, ¿no? vale. Porque al final, pues, aún estaba en ese proceso de formación, ¿no? Ingeniero, pues, más junior. Aquí hay un tema del que me gustaría hablar y es el tema de, en principio, tú cuando haces una ingeniería esperas tener un trabajo con un salario bien. Ujú, Digamos, estás hablando de 6 meses que has estado de prácticas, ¿no? En esta empresa. ujú. Luego has entrado en esta empresa con contrato de prácticas. ¿Cuánto tiempo estuviste en este contrato de prácticas? Y el salario, más o menos, ¿de qué rango estaríamos hablando? Como ingeniero de Vale, plantas a fotovoltaicas en ver, este caso. en estos primeros 6 meses que estuve Ujú. de becario, pues me pagaban Un rango más o menos, no hace falta que diga menos de exactamente. 500 euros al mes, menos de 300 euros al mes. Sí. Vale, va bajando. Menos Va bajando, o sea, Vale. prácticamente te daba para el bocadillo y ya está. Ajá. Pero ya te digo, al final mucha gente rechaza lo que es estas experiencias, pero yo considero que es algo positivo, porque al final es como que te permite entrar, o sea, meter la cabeza en el sector. Porque no vas a entrar a una empresa, o sea, al final lo que más se valora en las empresas cuando tú vas Ujú. a buscar un trabajo, al final siempre te van a preguntar por la experiencia, qué has hecho, en qué proyectos has participado, qué sabes hacer, qué me puedes aportar. Claro. Claro, entonces tampoco puedes esperar que te paguen un muy buen sueldo si realmente no tienes la experiencia, ese background como que pueda soportar ese sueldo, ¿sabes? Entonces al final es una forma simplemente pues de entrar. ¿Me gusta el mundo de los renovables? Pues ahí metes la cabeza, es una inversión de tiempo en el que no vas a recibir pues ese dinero, pero gracias a eso pues puedes dar el salto a otras empresas y a Vale. mejores Ir poco a poco oportunidades. ir creciendo. Exacto. Y Entonces, este salario que me comentabas era el de la empresa, la primera empresa de la primera prácticas. empresa. Y Luego, luego entré en esta con segunda. algo ya más de experiencia. Aquí ya puedes aportar algo, entiendo. Sí, pero seguía con contrato de prácticas, Vale. en el Ok. que estuve en esta empresa unos 3 años. Ujú. El primer año estaba de forma de prácticas en el que cobraba el 75% de lo que es el convenio de los De lo que ingenieros. cobran ellos. Sí. Vale. Y luego el segundo año era el 85%. O sea que los 2 primeros años que estuve en esta empresa estaba cobrando por debajo Por de lo que es el debajo sueldo de... del convenio. Es decir, que Vale. o sea, Vale. es muy difícil llegar a una empresa y que ya te empiecen a cobrar como un ingeniero normal. Al final, pues Es... todos, casi todos solemos pasar por esta etapa de formación, que creo que es necesaria, es importante, que bueno, pues al final, siendo joven, creo que no hay que mirar tanto lo que es el dinero, sino que pues un poco pues el formarte, el aprender y pues eso, estar en un ambiente que te pueda que te realmente pueda aportar aportar, y claro. te permita crecer profesionalmente. Vale, muy bien. Luego entraremos más en detalle de qué es lo que haces exactamente Ujú. como ingeniero de plantas fotovoltaicas, porque al final la gente está escuchando esto y dirá, bueno,
algo relacionado con lo solar, pero no sé muy bien exactamente qué hace este tío. Antes de entrar a eso en detalle, me gustaría movernos un poco en tu carrera profesional. Una vez terminas en esta empresa, Ujú. ¿cuál es tu siguiente En paso? la segunda empresa. En la segunda empresa, correcto. Vale, a ver, en esta segunda empresa, Bueno, perdona, cuál es el segundo paso y por qué este cambio? Es decir, ¿es una iniciativa tuya propia el sí, cambiar o sí, es algo sí. que... A ver, al final, yo en la segunda empresa en la que estuve, en la que ya no era becario, sino que ya había conseguido, pues, después de 2 años, un contrato indefinido, tenía una situación bastante estable, y la verdad es que estaba bien. Ujú. En esa situación, pues, yo seguía en Albacete, me planté ya con 25 años en Albacete, pues claro, toda mi vida en Albacete, viviendo con mis padres, y Albacete, pues al final creo que es normal y es sano, ¿no? Pues tener esas inquietudes de decir, Hay algo más que hay Albacete más en vida este en mundo. Albacete, ¿sabes? No todo el mundo es Albacete, ¿sabes? Y pues yo tenía un poco de espinita clavada de decir, a mí me gustaría pues vivir, conocer otras ciudades, probarme a mí mismo y decir, pues mira, quiero vivir no tanto en el sentido profesional, sino más en el personal de decir, Ujú. pues mira, quiero ver lo que es vivir en otra ciudad o llegar ahí solo y tener que compartir piso, ¿no? Porque yo vivía muy cómodo con mis padres, Ujú. tenía todas las facilidades, todo zona de confort, ¿vale? Pero yo al final pues también tenía esa inquietud de decir, pues quiero salir un poco de mi zona de confort, quiero, pues eso, ¿sabes? Lo que es compartir piso, enfrentarme a las típicas mierdas de, ¿sabes? Pero que sé que es una mierda, pero quiero Pero saberlo, quiero vivirlo quiero y, vivirlo, ¿sabes? quiero vivir esa Y quiero, mierda pues y eso, crecer en el quiero, proceso, ¿no? claro, pues el tener que lidiar con los problemas de, pues, tener las preocupaciones típicas de una persona adulta de, tengo que poner la lavadora, tengo que irme a hacer la compra, tengo que, ¿sabes? Ser autosuficiente. Yo creo que Vale, al final buscaba eso, el salir un poco de casa y tener ese periodo de decir, pues, mira, quiero demostrarme a mí mismo que soy capaz de mantenerme por mí mismo y ser, pues eso, autosuficiente. vale. Entonces, en todo este proceso que yo llevaba un tiempo pensándolo en mi cabeza, pues me surgió la posibilidad de moverme a Bilbao. O sea, claro, el cambio Ujú. fue de Albacete a Bilbao. Y entonces, pero ya te digo, el motivo principal y por lo que me llamaba tanto la atención era el decir, mira, rompo con todo, yo ahora mismo estoy en una situación muy cómoda, pero quiero ponerme a prueba, quiero Vale, llegar a una ciudad solo, quiero compartir gente extraña y quiero demostrarme a mí mismo que soy capaz de, pues, superar esto, ¿no? Que eso al final es un proceso de crecimiento, ¿no? Que lo que te lo refiero un poco a la primera pregunta que hemos hablado en la sí, sí. entrevista, ¿qué es el éxito, ¿no? Un progreso, ¿no? Entonces, yo sentía que en esa faceta de mi vida, en la más personal, pues estaba un poquito estancado. Y necesitaba ese Ese... salir, ¿no? De Vale, ponerme incómodo para crecer en para ese crecer. sentido. ¿Cómo es tu Y primer día? Tu primer día cuando llegas sí, a sí, bueno, Bilbao. antes de llegar a Bilbao, bueno, se lo comenté a mis padres. Mis padres, la verdad es que se quedaron un poco en shock porque no se lo esperaban para nada. Vale, Pero les dije, mira, que me voy para Bilbao, que me ha surgido ahí una oportunidad laboral, que me llama la atención, ahora mismo es lo que me apetece hacer y, y ya está, y rompí te con todo apoyaron con la decisión, y... A ver, entiendo. al final pues me dijeron, estás loco, tienes aquí, en plan, estás aquí súper cómodo, situación, estás fijo, estás aquí con nosotros, te vas a ir allí, la estás cagando, tal. Pero al final pues me dejé llevar por mis propios instintos de decir, pues que al final a mí esto es lo que me resuena en mí, es lo que a mí me vibra. Entonces al final pues son por Claro, sensaciones, ¿no? claro. Ya te digo, fue un motivo más personal de que es lo que a mí me apetecía hacer, ¿no? Y me apetecía pues vivir en otra ciudad y Y demás. me voy para allí. Exacto. ¿Y ¿Cómo fue cómo? llegar a Sí. Bilbao? ¿Cómo es el primer día? Que te Pues a plantas ver, ahí y sí, entiendo que bueno, pillas un piso de alquiler, entiendo. sí, empecé a compartir piso con gente un poco extraña y claro, pues Un poco lo extraña. primero que... Sí, o sea, bueno, gente random. O sea, era un piso compartido, o sea, era la primera vez que compartía piso en mi vida, ¿no? Vale. Y siempre pues me lo había imaginado como que todo el mundo súper entrañable, una familia, no sé qué, compartiendo momentos, tal. Todo guay, ¿no? Y claro, me encuentro que llego al piso compartido y llego y cada uno está metido en su habitación, no hacemos en plan vida conjunta y era como que cada uno a su rollo, A su ¿no? bola. Entonces al Vale. final, pues el primer sentimiento es en plan, hostia, soledad, en plan, hostia, estoy en un sitio en el que no tengo ni un solo amigo, no tengo un contacto, claro, es un punto de inflexión y hay que saber, hay que estar ahí para darse cuenta de lo que es, ¿no? El no tener un apoyo cercano.
Y esas fueron mis primeras sensaciones por allí, Vale. el sentirme solo ahí. Y el decir, bueno, pues estoy aquí, estoy a 500, 600 kilómetros de mi casa, pues aquí hay Todo good. que sacarlo para adelante, ¿sabes? Vamos a ver Hay qué hacemos con que esto, ¿no? sobrevivir aquí. Bueno, hemos hecho una pequeña Una pequeña pausa, pausa. tema logístico, llamémoslo logístico. Estamos un poco, digamos, comentando el tema de cómo es independizarse, empezar de cero en una ciudad sin conocer absolutamente a nadie, una nueva empresa, Ujú. nueva vida. Es un reset al final esto. Sí, y, o sea, y es complicado en el sentido de que, o sea, yo no he vivido porque yo no he estudiado fuera de mi casa, pero creo que es diferente el hecho de irte fuera de casa, yéndote a estudiar, Ujú. que irte a trabajar, porque yo creo que al final cuando empiezas, te vas a estudiar fuera, estás con gente de tu edad que está en tu Claro, misma situación y creo que es relativamente fácil, ¿no? hacéis Hacer un poco de amigos. piña, claro. Pero claro, te vas a otra ciudad a trabajar y claro, pues tienes a tus compañeros que pues uno tiene 2 hijos, el otro tal, o sea, ¿sabes? Entonces no están allí tampoco en Claro. el mood de vamos a hacer amigos, ¿no? Entonces creo que ahí dificulta, ¿no? El hecho de pues integrarse y demás. Que no digo que sea imposible, ni mucho menos. Yo digo en Bilbao pues considero que me integré bien, pero considero que es más difícil. Considero que Vale, no es, hay una diferencia, ¿no? hay una Entre, diferencia, sí. claro. Vale. Te mueves a Bilbao, en nueva empresa. ¿Cómo es esta nueva compañía? Entiendo que energías renovables también. Estás de ingeniero también de un poco siguiendo o sea, Sí. digamos, ya te has enfilado en este nicho, por así Sí, decirlo. sí, sí. Ahí ya pues ya tenía claro que era un sector en el que me atraía, en el que estaba cómodo trabajando, en el que veía crecimiento personal y pues mi idea pues era un poco pues apostar Vale. hacia este lado. Sí, eso es que lo tenía bastante claro, casi desde que empecé a trabajar, que era un sector que me atraía y que Y quería seguir en, yendo hacia allá. y en esta nueva compañía, un poco cuáles eran tus condiciones laborales. Es decir, entiendo que a nivel de salario ya te ofrecen algo quizás, mm, digamos, con cara y ojos. A nivel de condiciones laborales, cuál era un poco tu horario, un poco las condiciones que tenías con ese nuevo trabajo. Y también era multinacional, entiendo. Entonces tenías que Sí, relacionarte con otros departamentos de otros, digamos, de otros países, o era algo más a nivel nacional. bueno, la empresa era multinacional, o sea, era una empresa pequeña, pero sí que es verdad que tenía una parte en la que desarrollaba proyectos en Colombia, porque Vale, tenía gente allí trabajando, pero yo estaba desvinculado con la parte de Colombia. Nosotros solo estábamos centrados en España. vale. Entonces, mi único trabajo era desarrollar los proyectos en España. A nivel de condiciones de trabajo, al final era ya un trabajo en el que pues ya empecé pues con contrato ya indefinido, ya como ingeniero como tal. Ujú. Y obviamente pues hubo un salto, ¿no? A nivel, cuando te cambias de empresa, pues obviamente negocias y siempre pues intentas pues eso, que haya un cambio que al final pues te merezca la pena. Obviamente el Claro. aspecto económico pues algo que hay que valorar y pues todo el mundo Ahora valora entramos y más en es un detalle. Quiero punto. también hablar de la parte esta de negociación porque creo que es interesante comentarla, hacer una pausa aquí. Ujú. Pero a nivel de las condiciones laborales entiendo que hay una mejora y... Sí, exacto, porque a ver, al final en Albacete pues ya era, después de mis 2 años de prácticas, ya finalmente conseguí pues ser ingeniero con contrato indefinido y Ujú. demás, pero al final pues me regía un poco por el convenio. Yo Vale, estaba regido por el convenio del metal en esta empresa y un poco el salario iba en base a eso. Es decir, pues si luego a cada año pues había a lo mejor un 2%, un 3% de aumento salarial, pues eso te aumentaba, ¿vale? Pero siempre al claro. margen del convenio. Que se lo come la inflación, vamos, que Sí, tampoco... sí, 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 pero bueno, eso es otro Eso tema, es ese esto es daría otro para tema otro aparte, sí. podcast, en fin. Entonces, claro, pues ya una vez que ya pues te cambias de empresa, pues la forma que tienen las empresas de robarte, pues es muchas veces a través del salario. Entonces al final pues es algo que se negocia Vale. y Vamos a hacer bueno. una pausa aquí. Vamos a decir Mm. cómo... Creo que esto es algo interesante para la gente que nos escucha, quizás gente que quizás acaba de empezar un trabajo, lo que sea, y las condiciones no son las mejores. Creo que es muy importante la capacidad de negociación que tiene una persona, porque al final, digamos que tú no eres lo que crees que vale, sino lo que eres capaz de negociar, ¿no? ¿Cómo es este proceso de decir, vale, pues tengo estas condiciones, ¿vale? Me ofrecen quizás esta otra oportunidad. ¿Cómo haces esa valoración de decir, vale, pues, Me iría por esto o lo que sea, ¿no? cómo es ese proceso un poco? Bueno, pues al final, tú cuando te pones, o una empresa se pone en contacto contigo, tú te pones o vas a optar a un puesto de trabajo. Ujú. Al principio, generalmente, siempre haces tus primeras entrevistas, que es
pura meramente técnica, ¿no? Entonces, en esa primera parte técnica en la que, bueno, primero sueles hablar con recursos humanos y luego ya hablarías con tu responsable, ¿no? Que eso ya es una entrevista más técnica. Ahí un poco demuestras un poco todo lo que tú sabes y todo lo que tú puedes demostrar. Pues mira, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, sé hacerte esto, sé hacerte lo otro, te puedo solucionar este problema, tal. Entonces, ahí ya pones tu valor como ingeniero, lo pones pues encima de la mesa en plan, pues mira, yo valgo esto esto, es lo que sé ¿vale? hacer. Vale. Entonces, una vez que ya has pasado el filtro técnico, te dice la empresa, mira, pues me interesas, o Me sea, te interesas. quiero en mi equipo, tal. Pues Ujú. entonces ya entras en la parte pues, de condiciones, ¿vale? Ujú. Entonces, te suelen preguntar, ¿tú en cuánto estás? Entonces, pues ahí ya va en la capacidad de negociación de cada uno. Pues decir, pues mira, yo estoy en torno a esto y ya pues me voy por esto. A ver, entonces ahí pues ya está en tu capacidad de decir, a ver, también saber un poco cómo está el mercado, tampoco el pedir una cantidad de dinero que sabes que es una locura, sino pues Claro. otra vez saber pues buscar el valor justo entre, pues al final yo busco mis intereses, voy a buscar intentar ganar lo máximo y la empresa pues te va a intentar pagar lo mínimo posible. Entonces al final pues es Claro. buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues empieza pues, ese un poco tira floja, decir me Ujú. voy por esto, me voy por esto, me voy por esto, y al final, pues hasta llegar a un punto en el que tanto mi parte como la de la empresa, pues estemos Estáis conformes conformes. y estemos cómodos con eso. Claro. Yo creo que es algo que quizás se debería normalizar. Bueno, es No. que está bastante normalizado. Lo que pasa es que, bueno, a ver, sí que es cierto que todo el tema del dinero y demás es bastante Tabú. tabú. Mucha gente, pues eso, no se habla pues de la nómina, del dinero que gana o de cómo negociar lo que es el tema de las subidas salariales. Pero bueno, al final es eso, hay que normalizarlo y es un proceso normal, ¿vale? Al final, pues la empresa siempre va a buscar su propio beneficio y al final, pues el trabajador también. Entonces, Pero pues es ¿no eso. crees que en España quizás es bastante tabú? Lo digo porque yo, por ejemplo, tengo experiencias de entrevistas con empresas suizas, empresas en Inglaterra también, incluso alguna estadounidense, y son bastante directos con esto. Es decir, oye, estas son las condiciones de trabajo, netos mensuales te van a quedar X. ¿No te crees que aquí quizás es un poco tabú el tema este? Y es un poco, bueno, te van a quedar brutos X. Ah, Y yo creo entonces ya que, tienes que claro, hacer cálculos, que si el IRPF, que si tal, luego te meten una variable por aquí, luego te a dicen ver, no sé sí, o sea, qué. a ver, lo normal en las empresas es que no, o sea, tú con tus compañeros de trabajo, lo normal es que tú no vas a hablar sobre lo que ganas y... ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás en una empresa en la que tú llevas 2 años trabajando Ujú, y tienes un sueldo y a lo mejor tienes más experiencia que el otro nuevo que llega, que a lo mejor ujú. sabe menos, pero ha negociado de tal forma que a lo mejor está ganando más que tú. Entonces, Claro. claro, entiendo la parte de la empresa de decir, ostras, es que, ¿sabes? Eso puede generar envidias, puede generar recelos, que es normal, ¿no? Porque si tú estás produciendo, tienes más experiencia que uno que acaba de llegar y tal, y ves que gana más que tú por hacer, ¿sabes? Al final entiendo que haya esa parte de secretismo. ¿Y no crees que es un tema más cultural, quizás? Porque al Creo que si final, hubiese transparencia desde el primer momento y tal, creo que a lo mejor hubiese menos problemas. Pero bueno, entiendo que también, pues, las empresas es una baza que tienen para poder captar talento. Entonces, al claro, final, pues también por ese lado lo puedo entender. no puedes llegar a Es un entender. tema un poco complicado. Por una parte entiendo que sea así, pero también es verdad que igual hay demasiado secretismo y lo hace un poco... ¿Y tú cuánto ganas? ¿Sabes? Claro, Entonces, bueno, creo que lo suyo sería un punto medio entre lo que estamos ahora, que a lo mejor hay demasiado secretismo y total liberalismo, ¿no? Un punto intermedio, pues más o menos, al menos saber un poco el rango. Igual no saber la cifra exacta de lo que gana cada uno, pero saber el rango. vale. Que yo creo que, por ejemplo, cuando publican trabajos a los que optar y todo eso, lo suyo sería que te pusieran un rango mínimo tal, pero más o menos en cuánto estaría Bueno, el bueno, rango ya te lo ponen, lo que pasa es que, bueno, al final eso es depende, un rango hay veces que no, que quizás hay... el rango te va de 10.000 a cincuenta Sí, mil pero hay veces en que te función de tu ponen, experiencia, y sí, te dices, ponen bueno, salario en función de experiencia, ni siquiera te ponen ni el rango, ¿sabes? Hay empresas que son así. Entonces, bueno, bueno. eso, pero bien, está ahí. Muy bien, pues ahora si te parece vamos a entrar un poco más en detalle en tu día a día. ¿Qué es lo que haces tú? Ingeniero de plantas fotovoltaicas. Ujú. ¿Vale? Aquí hay bastantes cosas que quería comentar contigo. Lo primero, explica para que lo pueda entender un niño de 5 años, qué es lo que hace un ingeniero de plantas fotovoltaicas, a qué se dedica y digamos que cuál es la solución que ofrece este tipo de empresas en las que tú has trabajado y en las que sigues trabajando, de Ujú. hecho. Vale, pues a ver, básicamente, antes de explicarlo al detalle, sí que me Ujú. gustaría decir, pues, cuando tú construís una planta fotovoltaica no es llegar y
directamente vas, la construyes y a funcionar. No. O sea, hay como, por así decirlo, como 3 etapas diferentes, el proceso a seguir para que finalmente pues, la planta sea un hecho. Vale. Hay una primera fase, que es la fase pues, de tramitación o permitting o de desarrollo, en la que pues, se va, como su propio nombre indica, desarrollando lo que es el proyecto, se va definiendo y es un poco un proceso iterativo hasta que finalmente el diseño final con el que se tramita está listo, ¿vale? Entonces, primero es la etapa de tramitación, pues un poco ver que los terrenos están disponibles, que se tienen todos los permisos ambientales. ¿Tú vas que se físicamente a obtienen los terrenos a verificar esto o cómo es el proceso este? Yo estoy enfocado en la fase de desarrollo, que es la que Vale, estoy aquí de acuerdo. describiendo. Vale, me he Entonces, adelantado, perdón. no pasa nada. Entonces, nosotros lo que hacemos es el equipo de desarrollo, que es Ujú. un equipo de ingenieros que se encarga un poco pues, más de tema de negociación de terrenos, de ver qué parcelas están disponibles y demás. Entonces, nosotros en la oficina vemos cuáles son las zonas o el buildable area, como le llamamos, en la zona, el área disponible en la cual hacer la instalación fotovoltaica y nosotros evaluamos pues si ese área o hacemos un prediseño de más o Ujú. menos la potencia que puede entrar Que en puede llegar a esa zona. generar la instalación en esa zona, en esa área Exacto. disponible que tenéis para... Exacto. Vale. Entonces, ahí tenemos en cuenta variables, pues, como pueden ser pues, los diferentes tipos de afecciones que pueden afectar al área útil, como puede ser, por ejemplo, si pasan ríos o hay una zona o tema de hidrología, o si hay edificios que hay que respetar un cierto offset, o Vale. si hay una línea eléctrica, pues todo ese tipo de cosas que al final son una serie de restricciones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar la planta. Y luego también tenemos muy en cuenta todo el tema de pendientes del terreno, ¿vale? Porque muchas veces nos pasan terrenos que tienen mucha pendiente y pues al final los trackers, que son las estructuras Ujú. que soportan los módulos, pues tienen una tolerancia norte-sur, ¿vale? Que está determinada. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer esos estudios y en base a todo eso, nosotros hacemos ese diseño de la planta fotovoltaica. Entonces, a lo mejor llega el equipo de desarrollo y dice, mira, aquí tenemos una planta fotovoltaica, estimamos que aquí vamos a meter 100 megas. Y luego hacemos ese diseño Vale. y decimos, mira, es que aquí tienes que tener en cuenta esta línea eléctrica que te quita, esta zona no la puedes utilizar por esto, o aquí hay una zona de árboles que a lo mejor no se pueden talar y hay que reservar. Entonces, a lo mejor tenían una idea inicial de que la planta iba a ser de 100 megas y luego se quedan en En 60 o 50 o en... 50 o Vale, lo que sea, depende de del proyecto. acuerdo. Entonces nosotros vamos un poco del equipo de la mano. Entonces, con ellos hacemos ese proceso iterativo hasta Ujú. más o menos ya definir lo que es el diseño de la planta. De acuerdo. Una vez que el diseño de la planta ya tenemos un diseño que va bien y vemos, se hacen de forma paralela diferentes tipos de estudios de CAPEX, de OPEX, que son pues estimar lo que es un poco ver la rentabilidad del proyecto, porque al final una Vale, es un planta estudio de fotovoltaica, rentabilidad, ¿no? De hacer un decir, estudio de vale, rentabilidad, exacto. Antes de meterte en un proyecto fotovoltaico tienes que estudiar que efectivamente sea rentable. que te va a generar eso beneficios, si no, no tiene, Exacto, que al claro. final haces tu inversión Importante. inicial, pues en cuánto tiempo se va a rentabilizar lo que es la inversión y cuánto beneficio te va a dar a lo largo de los 30 años de vida útil que va a Pero tener claro, es la planta. decir, este estudio de rentabilidad se está haciendo después de haber hecho ya todo este diseño, Vamos, estudio. vamos un poco de la mano. Vale. El equipo de desarrollo nos dice los terrenos, nosotros hacemos el diseño y de forma paralela, pues el equipo de due diligence son un Ujú. poco los que pues hacen sus números y dicen, pues mira, es que aquí sale rentable, no sale rentable. Cada proyecto es un mundo. Por ejemplo, me lo invento, la evacuación de la planta fotovoltaica, que es pues todo el tema de subestaciones, líneas eléctricas y tal, pues Ujú. son muy caras. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un proyecto fotovoltaico que pues tiene una evacuación muy larga, que son muchos metros y que es muy costosa, pues al final eso hace que pierda la rentabilidad y llega un punto en el que diga, mira, pues es que el proyecto muere porque es que no es rentable. Entonces al final ya te digo, es un proceso iterativo en el que se valoran muchas variables y finalmente se determina si el proyecto finalmente es rentable, no rentable, si merece la pena llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo. Vale, entonces entiendo que los beneficios de la empresa dependen de la rentabilidad de estas instalaciones que hacéis, ¿vale? Aquí la pregunta es, ¿estas instalaciones, estas plantas fotovoltaicas son para alimentar viviendas, para alimentar empresas, para qué? Es decir, A ver, ¿cuál es un por lo poco... general, las plantas fotovoltaicas producen energía y pues la energía que producen pues la inyectan a la red, ¿vale? ¿Qué pasa? Que pues, por ejemplo, en España, la situación de España, bueno, yo ahora mismo estoy trabajando para Estados Unidos, pero bueno, para no irme mucho por Vale. las ramas. Eh,
Hay muchos proyectos, o sea, ahora mismo lo que es la estructura de las líneas de la red eléctrica española está un poco saturada. Es decir, no está preparada, no hay suficiente capacidad o potencia disponible en las subestaciones para poder absorber toda la energía que producen todas las instalaciones solares que se están produciendo. Entonces, muchas de las plantas que se están desarrollando, pues muchas se utilizan, pues, por ejemplo, para producir hidrógeno verde. Es decir, pues a partir de la energía eléctrica que producen una planta solar fotovoltaica se utiliza pues para a través del proceso de electrólisis pues producir hidrógeno verde. También se utiliza otra solución, puede ser por ejemplo para alimentar un centro de datos, ¿vale? Un centro de datos al final es una estructura que al final pues consume muchísima energía, entonces pues se pueden utilizar también las plantas fotovoltaicas para esto. Y luego también se está trabajando de forma paralela mucho con tema de almacenamiento, tema de baterías. Entonces, pues la energía que produce la planta, por parte de ese excedente, se almacena en estas baterías y luego pues se suele verter esa energía, pues a lo mejor en momentos en los que la planta no produce, que puede ser por la noche. Entonces ahí das más estabilidad en lo que es a la red. Es decir, hay Entonces, aparte muchas de, vertientes. digamos, inyectar energía a la red, también tenéis estas, digamos, modalidades, por Sí, así decirlo, exacto, donde podéis exacto. también hidrógeno verde, más que nada porque la infraestructura está sobrecargada, como me estás comentando. Es decir, ahora mismo la Sí, lo que infraestructura que es, hay sí, no... sí, sí. O sea, Vale, aquí la situación en España a nivel de desarrollo, pues las líneas son las que son, la potencia disponible es la que es. Entonces, claro, si se empieza a desarrollar plantas fotovoltaicas a lo loco y tal, pues no está preparada todo lo que es las líneas eléctricas, las subestaciones no están preparadas para poder absorber toda esa energía. Entonces, si no se hace esa adaptación de las infraestructuras actuales, pues, lo que pasa es que se están buscando pues nuevas soluciones y nuevas entiendo que formas. la situación esta es diferente en Estados Unidos, porque me comentas, bueno, en la multinacional en la que estás trabajando para Estados Unidos actualmente. Sí, exacto. A ver, en España ya la energía solar fotovoltaica está bastante madura, es decir, ya se ha hecho mucho desarrollo, Ujú. pero en Estados Unidos pues va como más atrasado. Entonces ahora hay pues eso, se Ah, está va más atrasado. apostando mucho. O sea, en Estados Unidos va más atrasado que en España, exacto. Mm, Sí, 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 sí. ujú. Han sido como más reticentes a la hora de apostar por las energías limpias y ahora es Vale. cuando el mundo del desarrollo pues tiene más tirón, de momento. No tiene alternativa al final, es lo que hay. Es que al final es la única. Si queremos descarbonizar un poco el mundo en el que vivimos, pues al final la transición energética es una obligación y es que no hay más tutía. ¿Cuándo crees que veremos placas solares en todas las viviendas? En todas las Estamos muy viviendas. lejos de ese, Bueno, yo digamos, creo que es un de esa poco tesitura. utopía eso. Pero no sé si alguna vez llegará. Obviamente, pues estamos en ese proceso de transición energética. No te puedo decir una fecha, porque al final es imposible saberlo. Simplemente te puedo decir pues, que ahora mismo pues, hay una dirección en la que prácticamente todas las empresas pues, están apostando mucho por la energía verde y vamos en esa dirección. No te sé decir una fecha, pero bueno, hay mucho impulso y yo creo que esto cada vez va a ir a más. O sea, creo que es algo imparable. Vale. Volviendo un poco a tu trabajo, entiendo que tu día a día es, bueno, es en la oficina, estás Ujú. con el software. Entiendo entonces que no, digamos que no vas a la obra o a la planta No solemos, a no ser que sea un proyecto muy concreto, por lo general todo el desarrollo que hacemos lo hacemos desde la oficina. desde la En mi oficina. caso, en mi caso. Luego pues hay ingenieros de todo, pero yo en mi caso lo hacemos de Y todo. actualmente estás en Bilbao o te has movido? Estoy en Madrid actualmente, Es verdad, trabajando en cierto, Madrid. perdón, sí. Sí, 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 sí. Estoy trabajando para una empresa de Estados Unidos, en Madrid, y ya te digo, al final estoy desarrollando los proyectos de Estados Unidos desde Madrid. Al final, las herramientas que utilizamos es Google Earth y luego pues tenemos mucho de programas como AutoCAD, de complementos específicos de fotovoltaica como el PV-Case, en fin, pues son los software concretos que se utilizan para hacer pues eso, la implantación y el diseño de las plantas solares. De acuerdo. Muy bien, interesante. La verdad es que tengo Sí, más sí, sí. preguntas, pero tenemos poco tiempo, así que no sé cómo vamos de tiempo al allí. 12 minutos. Alaji dice que nos Vale. quedan 12 minutos, pues 12 minutos que tenemos, no hay Sí, nada sí, más que sí, sí. hacer. Em, para ir terminando un poco, quizás hay gente que nos está escuchando que le interesa este sector, le apasiona el mundo de las energías renovables. Yo creo que a mí personalmente es un mundo que me apasiona, que me llama, Ujú. porque, primero porque es necesario, es decir, al final la energía es la base de todo, es decir, si no contemplamos las fuentes de energía que tenemos para poder producir, se para todo, se colapsa. Entonces, creo que es bastante importante.
la gente que nos está escuchando y le gustaría quizás pues trabajar como ingeniero de plantas fotovoltaicas, que es un mundo creo que bastante apasionante y que tiene recorrido, ¿qué tips o qué consejos le darías, por ejemplo? Es decir, ¿recomendarías que hicieran una ingeniería mecánica? ¿Por dónde podrían Sí. empezar? A ver, yo te diría que si se quieren dedicar al mundo de las energías renovables, pues los grados de ingeniería que están más relacionados con esto, pues sería el grado de ingeniería eléctrica probablemente y el grado de ingeniería de la energía, pero bueno, que tampoco diría que se obsesionaran con qué estudiar, Ujú. ¿no? Porque al final, bueno, yo hice el grado de ingeniería mecánica y estoy trabajando de esto, De ¿no? esto, claro. Entonces, al final, yo sí que les diría que hicieran énfasis en la primera experiencia o en las prácticas de empresa, ¿no? Que al Ujú. final es lo que de verdad te va a dar el verdadero conocimiento. Al final estudias una cosa u otra, te pueden dar nociones un poco de lo que es el trabajo, pero no vas a saber realmente lo que es el trabajo hasta que estés ahí, ¿no? Entonces, pues haría énfasis en eso, en las primeras oportunidades que tengan de poder hacer prácticas de empresa, que empiecen por ahí, si están realmente interesados o creen que les va a llamar la atención, les va a gustar, que empiecen a hacer prácticas, que en los primeros años el tema dinero pues un poco lo dejen de lado, que se centren en sobre todo formarse, en aprender lo máximo posible, en aprender herramientas, softwares, que intenten absorber de sus compañeros, que seguro que le pueden aportar muchas cosas. Y a medida que vayan aprendiendo, pues al final, pues siempre hay oportunidades de mejora, o por promoción interna a la empresa, o cambiándote, o, ¿sabes? Pero al final todo es en base al valor que tú puedas aportar, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que diría, que al final busquen eso, una empresa en la que vean que les pueda aportar ese aprendizaje o Ujú. esos conocimientos, y a partir de ahí, pues ir dando los primeros pasos. Muy bien, muy bien. Tengo más preguntas, pero como ya no tenemos tiempo, vamos a tener que dejarlo para quizás otra ocasión. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo lo has visto? Bueno, es la primera vez que hago un podcast así en mi vida. La verdad es que, Bueno, bueno, muy ha bien. sido, bueno, he intentado defender lo mejor posible, pero Claro, bueno. Bien, la verdad, que bien. A ver, yo contigo tengo mucha confianza y al claro. final tú también me transmites esa Y además ya nos confianza para conocemos ya de un sentirme tiempo, cómodo, así ¿sabes? que, claro. Pero muy bien, la verdad. Me gustan mucho las preguntas que me has hecho. Creo que hemos transmitido mensajes que pueden aportar valor a la gente, ¿no? Y que pueden hacerse un poco una idea, ¿no? De lo que es el trabajo Claro, de ingeniero en el sector fotovoltaico. Y que, bueno, pues eso, si puede esto ayudar a la gente o aclarar un poco seguro sus que sí, ideas o tal, pues, oye, pues genial, ¿no? Que por al final es un supuesto. poco el objetivo de todo esto. Muy bien, pues nada, para terminar un poco este podcast, la cámara esta o la que Está. quieras, di lo que te dé la gana para terminar y con esto, Nada, pues simplemente desearte muchísimo éxito en tu proyecto. gracias. Se nota todo el esfuerzo, todo el trabajo que estás aportando en esto, la ilusión. Y estoy seguro de que si sigues con esta misma dinámica, te va a ir genial y esto va a crecer muchísimo. Y quién sabe, igual el día de mañana eres un youtuber No lo súper sé, reconocido no lo veo claro, pero y no lo bueno. sabemos. Bueno, pues Así nada, que esto ha sido todo por hoy, en Conectando el Futuro y hasta la próxima.